Buenos días, yo soy Teresa Vic, soy residente de segundo año de este servicio y hoy os vengo a hablar de recuperación intensificada en cirugía colorectal. Y bueno, esta sesión me la ha tutorizado el doctor Blasco. Este es el índice que voy a seguir. Bueno, voy a primero una introducción para explicar una serie de conceptos. Después voy a dar unas recomendaciones que dan las guías en la etapa ambulatoria, en el preoperatorio, en el intra y en el post. Y bueno, luego explicaros un poco cómo es en nuestro hospital y para finalizar unas conclusiones. Bueno, primero de todo, definir qué es la rehabilitación multimodal, que también se conoce con otros nombres. Es un nuevo enfoque de manejo y cuidado de los pacientes quirúrgicos, que lo que busca es una disminución del estrés que supone la agresión quirúrgica, así como mejorar los resultados clínicos y acortar los tiempos de recuperación. Una condición imprescindible para ello es un manejo perioperatorio multidisciplinar, así como la participación de los pacientes y familiares. Todo ello respaldado por prácticas basadas en la evidencia científica. Esta idea nace en los años 90 en Dinamarca, con este cirujano que se planteó cuáles eran los principales factores que impedían una alta domiciliaria precoz y se dio cuenta que bueno, eran el dolor mal controlado, la incapacidad para la deambulación y el hilio posoperatorio. Entonces desarrolló el primer protocolo de recuperación intensificada que era específico de cirugía colorectal y se vio que aplicándolo había una disminución de las complicaciones posoperatorias y recuperación precoz con una menor estancia hospitalaria. El objetivo de estos protocolos es mejorar la recuperación posoperatoria, así como mejorar la calidad de vida percibida por los pacientes. Y el inicio de estos protocolos debería ser desde el diagnóstico y los protagonistas pues los podríamos dividir entre los profesionales sanitarios, que serían los de atención al paciente quirúrgico, cirujanos, anestesistas y enfermería, y los especialistas encargados del tratamiento multidisciplinar, que serían cardiólogos, geriatras, endocrinos, nutricionistas, y luego el paciente. Y remarcan la importancia de que los pacientes deben tener un papel activo en la toma de decisiones. En cuanto al desarrollo de estas guías, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que nace en 2007, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, desarrolla en 2015 un plan asistencial orientado a disminuir la variabilidad en la práctica clínica, que era el llamado, bueno, la guía RICA de recuperación intensificada, que era específico de cirugía abdominal. Posteriormente, en el año 2021, demostrada la evidencia, surgió la necesidad de aplicarlo en otros campos, en otro tipo de cirugías, y nació, bueno, y crearon la vía clínica rica de recuperación intensificada en cirugía del adulto, que consta de 135 recomendaciones de práctica clínica que mediante el sistema de GRADE evalúan el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Hay un proyecto a nivel nacional que es el IMPRICA 2018, que es un plan de implementación de esta vía rica que fue desarrollado por el GERM y que básicamente dice los pasos a seguir para la puesta en marcha de esta guía. El objetivo es crear centros de excelencia en recuperación intensificada que participen activamente en la formación de otros grupos. Actualmente hay 89 centros participantes y unos 8.500 pacientes reclutados. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, decir que son cambiantes, que los criterios de inclusión cada vez son más amplios, pero así como norma general, los criterios de inclusión serían los procedimientos de cirugía mayor que no sean susceptibles de ser intervenidos por CMA y que cumplan los siguientes criterios. Pacientes mayores de 18 años, que sean de cualquier ASA y que acepten el procedimiento. Y en cuanto a los criterios de exclusión, tendríamos pues, los pacientes pediátricos, cirugía urgente o que tengan un deterioro cognitivo severo. En cuanto a la justificación de la En cuanto a la justificación de la realización de dichas guías, es porque se ha observado que hay menores complicaciones posoperatorias sin aumento de las complicaciones quirúrgicas y hay una mejora en la calidad de vida haciendo referencia al dolor, a la tolerancia oral y a la movilidad, que esto permite una reincorporación precoz a las actividades de la vida diaria. Y esto implica una menor estancia hospitalaria y una reducción de los costes a medio y largo plazo. El estudio en el que se vio lo que acabo de explicar fue este estudio comparativo que se hizo en el 2019, en el que se comparó pacientes intervenidos de cirugía colorectal, incluidos en protocolos ERAS, versus los que no estaban en protocolos ERAS. Y se vio que había una reducción de las complicaciones moderadas y severas
en aquellos pacientes incluidos en protocolos ERAS versus los que no. La tasa de o sea, la tasa de diferencias en las tasas de readmisión, reintervención y mortalidad no eran tan llamativas, pero también eran menores en los pacientes incluidos en los protocolos ERAS. Luego se hizo un estudio de subgrupos en el que se vio que aquellos pacientes con una fuerte adherencia a los protocolos iban mejor que los que no. En cuanto al proceso asistencial, bueno, se dan una serie de recomendaciones en cada uno de los pasos a nivel perioperatorio, que bueno, ahora voy a dar unas pinceladas de cada uno de ellos. Primero de todo, el paso 1, en el que tenemos los cuidados generales por parte de la atención primaria, aunque aquí también nos podríamos incluir a nosotros en la consulta preanestésica. Las recomendaciones que nos dan es informar al paciente de manera oral y escrita, porque remarcan la colaboración activa del paciente, el abandono del tabaco de 4 a 8 semanas y el alcohol un mes antes, ya que se ha visto que está relacionado con múltiples complicaciones a varios niveles. Determinar la fragilidad de los pacientes, ya que pacientes añosos y con enfermedades coexistentes se ha visto que tiene una mortalidad postoperatoria de entre un 5 y un 25%, y le da mucha importancia al concepto de la prehabilitación trimodal, que hace referencia a la prehabilitación física, nutricional y cognitiva, ya que se ha visto que mejora la capacidad funcional de los pacientes. Pues nutricional, haciendo un cribado nutricional, y física, pues tanto a nivel respiratorio, tanto a nivel respiratorio como a nivel bueno, físico. Entonces, el cribado nutricional es muy importante para detectar aquellos pacientes bueno, desnutridos o en potencial riesgo de desnutrición, ya que la cirugía supone un aumento de los requerimientos tanto de macro como de micronutrientes. Entonces nos recomiendan que debemos hacer un cribado para detectar a aquellos pacientes y y optimizarlos de cara a la cirugía. En cuanto, bueno, al paso 2, tendríamos los cuidados preoperatorios específicos por parte de la atención especializada, que nos recomiendan determinar el riesgo anestésico mediante la clasificación de ASA. Nos dicen que cualquier patología aguda o descompensada a nivel cardiológico debería ver a un cardiólogo antes de la cirugía. De los diabéticos nos hablan de que deberíamos derivarlos a endocrinología para hacer un control estricto de la hiperglucemia y determinar la hemoglobina glicosilada de manera preoperatoria en todos los pacientes. Bueno, aquí os he ido dejando los estudios en los que se demuestran, pues, las recomendaciones que he puesto. En cuanto a la anemia, es un hallazgo casual en estos pacientes, y la recomendación que nos dan es que los niveles de hemoglobina preoperatorios deberían ser, independientemente de si son hombres o mujeres, por encima de 13, y el objetivo sería, pues, mejorar los niveles de hemoglobina de cara a reducir las tasas transfusionales. Unas recomendaciones generales que nos dan serían, pues, determinarla 28 días antes por si hubiera que dar precursores de la eritropoyesis. En caso de anemias ferropénicas que tuviéramos que reponerlos por vía oral, dar el sulfato ferroso 200 miligramos al día durante 14 días, y en caso de que hubiera intolerancia o no diera tiempo, pues reponerlo por vía intravenosa. Bueno, y la importancia de derivar a los pacientes a los programas de PBM, ya que son ellos los encargados de la detección y tratamiento de la anemia, y no programan a los pacientes hasta que están optimizados de cara a la cirugía. Estos son varios estudios que demuestran y respaldan la importancia de optimizar a estos pacientes, y bueno, el algoritmo de tratamiento que seguirían en las consultas de PBM. Después, esto sería un algoritmo resumen de los objetivos a conseguir previo a la cirugía, que es lo que acabo de comentar ahora. Y bueno, luego en el paso 3 tendríamos que, ya una vez el paciente ingresa en el hospital, el preoperatorio inmediato. Las recomendaciones que nos dan de la premedicación en cuanto a los sedantes. Nos recomiendan que evitemos utilizarlos en la medida de lo posible. En caso de necesitarlos, que utilicemos los de vida media corta, ya que van en contra de lo que, o sea, podrían alargar el tiempo de recuperación posanestésico, y van en contra de nuestro objetivo, que sería, pues, una movilización precoz y una alimentación precoz. En cuanto a los glucocorticoides, una dosis única atenúa la respuesta inflamatoria sin aumentar las complicaciones. Y en cuanto a la preparación de la piel de los pacientes, que deberían darse, bueno, un baño completo previo a la cirugía, intentar evitar el rasurado en caso de tener que hacerlo con maquinillas eléctricas, y siempre fuera del quirófano. En cuanto a la preparación intestinal,
Bueno, son múltiples los estudios que demuestran que la preparación intestinal no estaría recomendada ya, a excepción de la cirugía rectal, en la que se prevea que necesitan un estoma de protección. Antiguamente se creía que al disminuir la carga bacteriana la carga bacteriana disminuía el riesgo de infección de la herida quirúrgica, y al disminuir la presión intraluminal disminuía el riesgo de isquemia de la nueva anastomosis. Esto se ha visto que no es así y que incluso aumenta el riesgo de hilio posoperatorio, aumenta el riesgo de discencia en la sutura y las alteraciones hidroelectrolíticas que provocan en los pacientes. Entonces, no estaría recomendado ya, a excepción de este caso que he comentado. En cuanto a las ayunas y las bebidas hidrocarbonatadas y la glucemia. Bueno, la resistencia a la insulina es una respuesta metabólica al daño quirúrgico. Y se ha visto que los pacientes que, sometidos al ayuno convencional, podrían empeorar esta resistencia a la insulina y, por tanto, aumentar los niveles de glucemia preoperatorio, o sea, posoperatorio. Entonces, nos recomiendan que podríamos dar de 200 a 400 mililitros de bebidas carbohidratadas la noche previa y hasta 2 horas antes de la cirugía. Esto se ha visto que no aumenta el volumen residual gástrico y que no aumentaría el riesgo de aspiración. Esto también lo podríamos dar en pacientes diabéticos y pacientes obesos que tengan, que tengan un retraso en el vaciado gástrico, pero ahí el nivel de recomendación y el grado de evidencia ya es bajo. En cuanto a los intervalos horarios, pues serían líquidos 2 horas y sólidos 6 horas. Y en cuanto a la glucemia objetivo, pues entre 140 y 180. En cuanto a la profilaxis antibiótica, las guías dicen que deberíamos hacerla entre 30 y 60 minutos antes de la incisión quirúrgica y repetirla en casos de sangrados abundantes, más de 1,5 litros, o cirugías largas, más de 3 horas. Bueno, y aquí es una tabla que, en función de los tipos de herida, pues nos recomiendan qué tipo de profilaxis hacer. En cuanto al paso 4, ya una vez en el intraoperatorio, las recomendaciones que nos dan de monitorización es, pues bueno, de manera rutinaria deberíamos monitorizar todo esto, así como a destacar que el bloqueo neuromuscular lo deberíamos monitorizar, ya que se ha visto que un bloqueo neuromuscular residual está relacionado con un aumento de las complicaciones posoperatorias a nivel respiratorio, y que deberíamos tener un bloqueo neuromuscular profundo para una mejora de la visión del campo quirúrgico, así como en cirugías laparoscópicas evitar presiones intraabdominales elevadas. En cuanto a la monitorización no rutinaria, siempre optar por una mínimamente invasiva. La invasiva, utilizarla en pacientes seleccionados, pues pacientes que tengan afectación cardiorrespiratoria y que preveamos que vayan a complicarse después de la cirugía. Y bueno, pues eso, no utilizar de manera general la monitorización invasiva. Igual con los catéteres centrales, pues bueno, pacientes que preveamos que van a necesitar nutrición parenteral o pueden necesitar el soporte de drogas vasoactivas. En cuanto a las recomendaciones de la cirugía, las guías contemplan tanto el abordaje laparoscópico como el abordaje abierto. Es verdad que se recomienda el laparoscópico, pero todo depende de la experiencia del cirujano y de los recursos disponibles. En caso de tener que ser abordaje abierto, se prefieren las incisiones transversas bajas frente a las medias. Cuanto al manejo anestésico, la fluidoterapia, nos recomiendan que el gold estándar es la fluidoterapia guiada por objetivos. En caso de no poder llevar a cabo una fluidoterapia guiada por objetivos, nos recomiendan que deberíamos hacer una fluidoterapia ligeramente positiva para evitar el daño renal posoperatorio. Para monitorizar la fluidoterapia, deberíamos hacerlo o con un análisis del contorno de la onda de pulso mediante un eco transesofágico. Y los objetivos a conseguir serían, pues, tensiones arteriales medias por encima de 65, una variación del volumen sistólico por debajo del 10% o un índice cardíaco por encima de 2,5. Y la solución de mantenimiento primario recomendada sería una solución cristaloide isotónica balanceada. En cuanto a las náuseas y vómitos, decir que afectan a un 25-35% de los pacientes quirúrgicos, y que deberíamos, pues, evaluar el riesgo mediante la escala de Apfel y, en función de eso, hacer un tipo de profilaxis o no. Bueno, esto es la escala de Apfel y los estudios que
que recomiendan esto. Y luego, pues las recomendaciones generales en caso de pacientes de alto riesgo de náuseas y vómitos, pues hacer el mantenimiento y la inducción con propofol, evitar los anestésicos volátiles y minimizar el uso de opioides. Cuanto a la temperatura, pues temperatura normotermia, en caso de tener que infundir volúmenes de más de 500 mililitros por hora, pues utilizar un calentador de fluidos. En cuanto a la FIO2, no se recomiendan utilizar FIO2 elevadas. Y en cuanto a la glucemia, pues aquellos pacientes con alto riesgo de insulinoresistencia, pacientes obesos o cirugías largas, la recomendación es no tener glucemias por debajo de 180. Tras la cirugía, llevar a cabo un control estricto de la glucemia con valores por debajo de 110 y en diabéticos pues entre 110 y 150. En cuanto a la analgesia, bueno, en casos de cirugías abiertas, el gold estándar es la epidural torácica y en caso de cirugía laparoscópica nos recomiendan pues, la realización de bloqueos como un bloqueo de la vaina de los rectos o un TAP o infiltrar los puertos con anestésicos locales. También nos dice la importancia, aunque el nivel de recomendación es bajo, nos recomiendan utilizar coadyuvantes como el sulfato de magnesio, la ketamina, la gabapentina preoperatoria o la lidocaína. Y bueno, con el objetivo de hacer un empleo, bueno, de utilizar de manera restrictiva los opiáceos. En cuanto a la sonda nasogástrica, bueno, un inicio más lento bueno, se ha visto que no está recomendada porque se produce un inicio más lento de la tolerancia oral, alarga la estancia hospitalaria y no mejora la función intestinal. Bueno, esto es un estudio en el que respalda eso. En cuanto al paso 5, los cuidados posoperatorios en el hospital, bueno, decir que están muy ligados entre sí, porque sin un buen control del dolor, pues no podemos, por ejemplo, realizar una movilización precoz, una fisioterapia respiratoria mediante una espirometría incentivada, ejercicios de tos dirigida o la alimentación precoz. Que la alimentación precoz ya no depende tanto de nosotros, sino más de los cirujanos, aunque idealmente deberíamos iniciarla en las primeras 24 horas, aunque podría ser reiniciada en las 4 primeras horas, al menos para los líquidos, para agua. Cuanto a la tromboprofilaxis, bueno, lo que tiene más evidencia es la utilización de medidas físicas y farmacológicas. Medidas físicas, pues con las medias de compresión o con las medias elásticas. En cuanto a las medidas farmacológicas, que podemos utilizar igualmente la heparina de bajo peso molecular como la heparina no fraccionada y que deberíamos mantenerla durante 7 días o hasta la deambulación del paciente y a la alta mantenerla hasta 4 días hasta 4 semanas después de la cirugía. En cuanto a la anemia posoperatoria y la terapia transfusional restrictiva, deberíamos transfundir a aquellos pacientes sintomáticos con unos valores de hemoglobina de 7 o en pacientes cardiópatas el límite es 8. Y deberíamos transfundirlo pues, o sea, concentrado a concentrado y siempre con un control analítico tras cada uno. Y por último, en el paso 6, el alta domiciliaria, pues nos dicen que deberíamos planificar el alta, dar una información personalizada, comprensible y completa y un seguimiento telefónico a las 24 horas. Eso se ha visto que influye en la estancia media y en los reingresos. Luego aquí nos proponen un cuestionario de satisfacción de los pacientes. Bueno, os lo dejo aquí. Y bueno, luego, ¿cómo es en nuestro hospital? Bueno, en nuestro hospital, aquí os he dejado unos algoritmos, o sea, unos flujos de trabajo que se desarrollaron en el año 2023 por, bueno, la doctora una de las cirujanas, que es la doctora Natalia Alonso, y, bueno, de cara a unificar la actuación y determinar los pacientes que fueran ERAS. Así como cosas especiales que cirugía, la preparación intestinal la realiza en caso de tener que intervenir colon izquierdo y recto y no sean las bebidas hidrocarbonatadas. Y por nuestra parte sí que pasan los pacientes por la consulta de PBM para optimizarlos a nivel de la anemia, aunque no hay una consulta preanestésica específica de pacientes ERAS en las que deberían ser consultas en las que haya menos pacientes pues que ver en una mañana para poder dedicarles el tiempo que necesitan y derivarlos a las diferentes ramas que consideramos, si endocrinología, si el rehabilitador o demás. Entonces, en este hospital, el paciente cuando se diagnostica de un cáncer de colon mediante la colonoscopia,
Lo que estuve hablando con la cirujana y lo que entendí es que va a las consultas externas de endocrino y son ellos los que derivan a los diferentes especialistas. Entonces, bueno, pues eso, que lo hace endocrino porque si no, cuando les llegaba a ellos a las consultas externas después de cirugía, de cirugía general, pues era muy tarde y no les daba tiempo a hacer la prehabilitación pues adecuada. Bueno, este es el algoritmo o el flujo de trabajo. Entonces, de cara a un futuro, pues sería interesante, a lo mejor, porque no hay un protocolo como tal en el Millennium, entonces, pues bueno, sería interesante hacer un protocolo para unificar la actuación de los diferentes profesionales. Estos son los artículos más recientes sobre el tema. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, que hay importantes problemas de implantación porque son poco conocidos, se enfrentan a actitudes tradicionales y requiere la colaboración entre diferentes profesionales, que bueno, básicamente requieren recursos. Se requiere la plena incorporación de todas las partes implicadas en el proceso quirúrgico, el principal, el paciente y sus familiares, y una actuación transversal de los profesionales implicados. Que el fin último es la completa recuperación y reincorporación del paciente a su actividad familiar y social en el menor tiempo posible, y remarcar la importancia del anestesiólogo, dado que hasta 2/3 de los ítems que forman parte del programa son responsabilidad directa o indirecta. Bueno, comentaros que se celebra un Congreso Nacional de Rehabilitación Multimodal, que este año es el 26 y el 28 de marzo en Tarragona. Aquí os he dejado el link de consulta, las recomendaciones de las guías ERAS, y bueno, así importante que no solo son que cirugía colorectal es la más antigua, pero hoy en día ya se hacen ERAS a nivel de muchas otras cirugías como cirugía torácica, cardíaca, ginecológica, urológica. Y bueno, esta es la bibliografía que he seguido para hacer la presentación y nada, ya está. Muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta. Buenos días. Hola. Gracias. Solo quiero decir que se está poniendo en marcha un ERAS para urología, para cistectomías. Nos han pedido colaboración, anestesia y arrea. ¿Vale? Que están haciendo ahora mismo. Muy bien.